La mano es la herramienta del alma, su mensaje. Y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente. Estas sonoras manos oscuras y lucientes las reviste una piel de invencible corteza, y son inagotables y generosas fuentes de vida y de riqueza. El alma del viento. La restauración del órgano de la concatedral de San Nicolás de Alicante ha atravesado un proceso largo y minucioso. Un sueño largamente anhelado por los alicantinos que por fin se ha hecho realidad. La historia de este renacimiento comienza aquí, en Landete, una pequeña población de Cuenca, en el taller del maestro organero Frederic Desmottes. Lo que hemos hecho primero fue tomar medidas de todo lo que hay, la caja, el espacio disponible que teníamos, ¿no?, para imaginar después un órgano dentro de este espacio. La restauración ha consistido en la construcción de un instrumento nuevo utilizando las dos cajas del órgano histórico. La intervención respeta las características y valores esenciales del monumento. Como el mueble se mantiene en la iglesia, hemos creado una estructura para poder colocar todos los secretos con sus reducciones y sus teclados, que va a ir interiormente dentro del mueble. Entonces el mueble se mantiene el antiguo, pero toda la estructura es nueva. Está hecha en pino y es bastante robusta. Cuando fabricamos un órgano nuevo, pues nos inspiramos de una escuela a nivel estético, también a nivel sonoro, a nivel de construcción, de aleaciones de los tubos, de tipos de mecanismos, de un montón de detalles que al final hacen un órgano muy diferente, ¿no? Suena de una forma muy diferente. Para estos trabajos es necesaria la colaboración de varios artesanos. Todos los tubos de metal y de madera son de nueva fabricación. En el taller, el metal se hunde y se funde.
Como si se tratara de alquimistas en busca de la piedra filosofal, los artesanos quieren conseguir, a través de la transmutación de sustancias, no que el plomo se transforme en oro, sino el sonido exacto, el sonido perfecto de cada tubo. Son auténticos alquimistas del sonido. Estas láminas se cortan y se cepillan. Con el lijado posterior se consigue obtener su máximo brillo. Después de fundir los metales, se aplica una pintura de protección que permite la maleabilidad del material. A partir de este momento, ya se da forma a los tubos. Después de pintarse y secarse la pintura, se tiene que rebajar para luego poder soldarlos, porque si no se rebajan no pega el estaño, tiene que estar el metal en vivo, se tiene que quitar bien la pintura y hacerle un rebaje para que se meta bastante soldadura y quede fuerte, porque si no puede parecer que esté soldado y luego despegarse. Entonces por eso se hace en ángulo, se queda una cosa así. Uno de los procesos más importantes de la fabricación de los tubos de metal es la colocación del alma. Una placa transversal al tubo que une el cuerpo con el pie. Hay que dejarle un poco de luz aquí para que salga el aire, porque si lo pegas mucho no sale, claro. Tras la soldadura ya se puede montar el tubo, el cuerpo y el pie. Los hay labiales, de lengüeta y de trompetería. Estos últimos son de construcción tradicional española, con canales de latón soldados. El órgano también dispone de 26 tubos de madera, que tienen la función de ejecutar los tonos más graves. Este tubo es un tubo tapado, lo que hace que el sonido, la vibración, da la ida y vuelta. Entonces da la misma nota que si fuera un tubo el doble de largo, si fuera abierto. Además, al ser tapado, pues hay otro sonido diferente, más suave, que se utiliza sobre todo para los bajos. En este órgano, por ejemplo, el más grande pues es un 16 pie tapado, entonces mide 2,50 m. Funciona como una flauta de pico, más o menos. Entra el aire aquí, en esta cámara, por aquí hay lo que llamamos una luz, que es una rendija por donde sale el aire que va a chocar contra el bisel. Y al chocar se produce una vibración que después resuena y de ahí el sonido. Por último, queda realizar el proceso de afinación pieza a pieza, tubo a tubo. Aquí tenemos el tapón que permite
afinar el tubo, porque si lo meto más dentro, recorto la columna de aire y entonces suena más agudo. Si lo estiro hacia atrás, más grave. En el taller también se han fabricado los secretos del órgano. 2 para el órgano mayor, 1 para la cadereta y otros 2 para el pedal. Estos son los secretos, que es donde llevan todos los tubos y donde se selecciona tubo a tubo, digamos es la centralita del órgano. Lleva un sistema de válvulas, lleva un arca de viento, que viene el viento y todo esto está con la presión que le dan los fuelles, ¿no? Entonces, cuando tú tocas una tecla, abre una válvula y al abrir la válvula pasa el viento por una cancela. Cuando tienes el viento en la cancela, dependiendo del registro que tú abres, estos son las tapas donde van los tubos. Entonces, cuando tú tiras a un registro, haces que coincidan los agujeros y sale el viento. Entonces suena el tubo concreto que tú quieres que suene. El nuevo órgano tiene 3 teclados y un pedalero. 2 teclados están situados en el órgano mayor y un tercero en la cadereta. La consola del órgano se complementa con 39 registros, con los tiradores torneados en madera de boj y nogal. La consola es donde se manda, digamos, el organista se sienta aquí y desde aquí pues hace sonar todo el órgano. También se han construido los pulmones del órgano, es decir, los fuelles. En este caso, son 3 de cuña colocados uno encima del otro para ocupar menos espacio justo detrás del órgano. El aire les llega desde un nuevo motor eléctrico. Esto es el pulmón del órgano. Entonces, es un sistema de fuelles que da la presión a los tubos y tiene el caudal del viento que necesitan. Este lleva un sistema eléctrico, lleva un sistema manual. Lleva una palanca que cuando tú pisas, levantas cada fuelle y va alimentando cada fuelle individualmente. Los materiales, las técnicas artesanales empleadas y el posterior ensamblaje de las diferentes piezas en su lugar definitivo hacen de este un instrumento único de una arquitectura deslumbrante. El nuevo órgano tendrá un total de 40 registros, que son ya muchos, son 2.370 tubos, creo. Casi todos los tubos son de metal, casi todos, muy pocos son de madera. Hay una variedad muy amplia de sonidos, ¿no? de registros, para poder tocar y hacer un tipo de música bastante amplia, ¿no? Un repertorio muy amplio y poder jugar, ¿no? Jugar con muchas sonoridades. El órgano ha sido considerado como la máquina más compleja construida por el ser humano hasta la Revolución Industrial. Se ha vinculado históricamente al desarrollo cultural y religioso de la sociedad, a los avances técnicos y a los hombres que dedicaron sus vidas a este maravilloso instrumento. El órgano de San Nicolás se instaló en 1668. El organero Bautista Torres aprovechó la caja plateresca del siglo XVI procedente del anterior templo gótico. Se trata de la caja de órgano más antigua de la Comunidad Valenciana y una de las más añejas de España.
una verdadera joya, construida en madera de ébano. Hemos querido conservar precisamente la caja porque la caja tiene una validez, o mejor dicho, una importancia histórica a nivel nacional. Estamos hablando de una caja, la caja del órgano, de una belleza impresionante, con un autor desconocido. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que no podíamos hacer más órgano del que cabía. Había que ajustarse, había que hacer un buen órgano, un gran órgano, pero nos estaba delimitando la caja. Fue un proceso muy laborioso, pero un proceso que por fin pues, ha acabado y creo que felizmente. La cadereta, curiosamente, es de Salanova. Y hay un dato muy curioso, es que la cadereta no está centrada con el órgano actual, está completamente, bueno, hay unos 20 centímetros de escalaje, no está bien colocada. No es que no esté bien colocada, sino que anteriormente seguramente había otra cadereta más pequeña y Salanova, al reformar el órgano en el siglo XVIII, hace una cadereta más amplia y en lugar de ampliar el espacio que había en cada lado, lo amplía solamente de un lado. Tras los bombardeos de la Armada francesa en 1691, que destrozaron el órgano, se construyó la cadereta exterior. En sus más de 3 siglos de historia, el órgano ha sufrido más de 10 reformas. En la Segunda República, durante un asalto al templo, robaron todos los tubos del órgano. Los embates han sido muchísimos, han sufrido los bombardeos de ingleses, de franceses, se ha tenido que restaurar un montón de veces, pero en concreto en la última contienda, en la Guerra Civil, hay anécdotas que tienen una parte de simpatía, pero otra parte de dolor, ¿no? Y es que era muy frecuente pues encontrarse a los niños por las calles de Alicante pues jugando y silbando con los tubos del órgano de San Nicolás. Y los niños sí que podemos decir que disfrutaron del órgano, pero de otra manera. El órgano ha sido modificado en diversas ocasiones. Fue saqueado y reconstruido con materiales de poca calidad como tubos de zinc, tubos industriales, conductos de aire de plástico o piezas de contrachapado y de aglomerado. Ante esta situación, el Cabildo de la Concatedral de San Nicolás encargó un proyecto avalado por prestigiosos organistas. Hicimos una primera solicitud a la Consellería de Cultura en el 2008, aquello quedó paralizado y en el 2019 retomamos esta solicitud. Agradecer profundamente a la Diputación Provincial el mecenazgo que ha realizado sobre este instrumento, sin el cual, sin ese mecenazgo, habría sido muy difícil el poder realizar una restauración, reconstrucción realmente costosa. Estamos hablando de una inversión extraordinaria que urgía, había que actuar de manera ya urgente. Una restauración que se ha hecho durante muchos meses, que se ha hecho todo a mano y que por tanto tiene un arte, tiene una labor casi de orfebrería, de un detallismo, de una medida, de unos materiales que en estos momentos es muy difícil ver, ya no en la Comunidad Valenciana, sino en todo el mundo. ¿Cuáles eran las razones? Las razones eran que teníamos un instrumento que o se intervenía o incluso se perdía hasta la caja. Tras el montaje, los técnicos comprueban los últimos detalles. Todas las partes tienen que quedar bien ensambladas y perfectas. Preparadas para sonar por primera vez en San Nicolás, su nueva y definitiva casa. Es un momento único, no exento de expectación y de emoción. Frédéric Desmotes, el maestro organero, logra arrancar las primeras notas del órgano. Evidentemente yo tuve ocasión de oír el órgano antes de la inauguración. Recuerdo perfectamente que me senté en la esquina de un banco, estuve un rato ahí escuchando
pues algunas de las piezas que se iban a interpretar y pasaron muchas cosas por mi cabeza. Tuve un sentimiento de satisfacción, de decir, hemos logrado una meta que yo creo que no solamente se la debíamos a San Nicolás, sino a Alicante, se la debíamos a Alicante. La belleza de cómo suena el órgano, recordando cómo había sonado antes, etcétera, no tiene ni punto de comparación. Es decir, puede parecer pedante, pero yo cerraba los ojos y me parecía estar en Notre Dame. Es decir, en esas piezas que se interpretan antes de las celebraciones, etcétera, etcétera. Yo me emocioné, ciertamente me emocioné. Y me emocioné hasta el extremo de que alguien se acercó y dice, hombre, no llores por esto, porque, pues sí, me salieron unas lágrimas porque estaba escuchando para mí lo que era una música celestial, verdaderamente celestial. Luis Egío, organista titular de la Concatedral de San Nicolás, entra en contacto tras la restauración con el órgano, su órgano, el de todos los alicantinos. Es un cambio radical, ya como un órgano profesional, como se dedica a hacer Frédéric Desmotes, y ya es otra historia, porque ya se puede tocar sin estar todo completo, tiene un sonido ya muy característico, muy concorde a la caja, que eso también es muy importante, porque podíamos haber hecho un órgano romántico, que es más fácil, digamos, para el organista, porque tiene combinadores, va todo más solo, va todo motorizado, pero hemos querido irnos a un órgano que podría acompañar, que su principal función es la liturgia, que se puede acompañar a la liturgia, y luego para el motivo de los conciertos. Entonces, la sensación que da ya el órgano es de un órgano muy grande, porque va a ser un órgano muy grande y fácil de tocar. Después de 18 meses y 12.000 horas de trabajo, el órgano luce imponente y majestuoso en San Nicolás. El nuevo órgano permite la interpretación de un repertorio mucho más amplio, incluyendo el alemán. Querían poder tocar el repertorio centroeuropeo, Bach y la música alemana, y también la música ibérica, evidentemente. Abre unas posibilidades que Alicante hasta ahora no tenía. Es decir, Alicante hasta ahora no podía, por los órganos que tenemos, no podía interpretar adecuadamente todo un repertorio amplísimo, vasto y además el más conocido de música organística. El órgano podrá formar parte de un circuito de conciertos, además de ser un excelente instrumento para el culto. Personalmente, este cambio me supone mucho. Primero porque lo he visto morir, entre comillas, y lo he visto nacer, y eso también es muy importante. Porque, digamos, junto al DEAN y junto al Cabildo, lo diseñamos un poco pensando en todo esto que hemos hablado, en la parte de la liturgia, en la parte de concertística. Personalmente, para mí es algo, pues, como algo mío, y desde luego con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Y también importante para poder traer organistas. Un organista de la categoría Juan de la Rubia o de Thomas Hospital o de Francis Chapelet, cuando ha venido aquí, no podían tocar lo que ellos hubieran querido porque no se podía. Entonces ahora sí se puede invitar a la gente, y eso personalmente para mí también es importante. Alicante está de enhorabuena, la provincia, la comunidad, estamos todos de enhorabuena. Los que somos fieles de venir a San Nicolás lo sentimos de manera muy especial, pero lo va a sentir de manera muy especial mucha gente que lo va a poder disfrutar, no solamente acompañando a las liturgias, que van a adquirir otra dimensión, ¿no?, sino también, y sobre todo, todo ese ciclo de música, toda esa cultura
de esa profundidad musical que, insisto, nunca podríamos imaginar que habrían pasado tantos años sin poder volver a disfrutarlo. Ha llegado el momento de la presentación. Antes de que suenen sus primeras notas en público, se reproduce un acto antiquísimo. Despierta, órgano, instrumento sagrado que en la variedad de tus voces recoges los diversos sonidos de la creación. Alaba la gloria de Dios, Padre Todopoderoso, nuestro Creador, fuente de toda perfección y constante inspirador de toda armonía santa. Uno de los más prestigiosos organistas, el castellonense Juan de la Rubia, comprueba las posibilidades del nuevo instrumento interpretando a Matthias Beckmann. Tener el privilegio de inaugurar un órgano es siempre un concierto muy especial. No es un concierto cualquiera, no es un concierto más, aunque nunca existe un concierto más en este sentido, ¿no? Pero inaugurar un órgano supone una responsabilidad, un orgullo también y una satisfacción, y además es el momento en el que el organero presenta su trabajo de muchos meses, de muchos años, muchas horas, no solo de trabajo manual, sino de estudio, de mucha escucha también. Y en ese sentido, los organistas que tenemos el privilegio de inaugurar un órgano así, tenemos la responsabilidad de sacar lo mejor de ese instrumento, que es lo mejor que ha construido el organero. San Nicolás está de muy enhorabuena y yo estoy muy orgulloso, como presidente de la Diputación, de haber podido colaborar a que esto sea una realidad, que hayamos podido rescatar uno de los tesoros que algunos daban ya por perdido y que afortunadamente hemos podido reconstituir y hemos podido recuperar, no solo para nuestro hoy, sino para muchos siglos que van a venir por delante. La Concatedral de San Nicolás estrena un nuevo órgano. Alicante recupera una parte de su patrimonio cultural, de su historia. Y los alicantinos muestran el orgullo de su pasado, de sus raíces, mientras miran al futuro con mayor optimismo.